¿Alguna vez te has cuestionado qué tanto puede ocultar una simple fotografía que ha estado guardada durante décadas? En la plaza de Tlaquepaque, en el año 1931, se fotografiaron a dos jóvenes, sin saber que esa imagen congelada revelaría una verdad que nadie imaginaba en el vecindario años después. Todo parecía estar bien. Un papalote de paja, un centavo que cuelga del cuello y dos miradas tímidas. Sin embargo, ese domingo sería el último que pasarían juntos antes de una separación violenta que no quedó registrada en los periódicos de la época. Y lo más desconcertante es que un objeto hallado en el mismo sitio, casi 3 décadas después, reabriría un misterio que había estado oculto en silencio. Esta es una historia dramatizada, basada en hechos reales, creada a partir de fragmentos de memoria, objetos que perduran con el tiempo y gestos que comunican más allá de cualquier palabra escrita. ¿Qué fue lo que le sucedió realmente? ¿Y por qué esa foto sería la prueba silenciosa de una relación que sobrevivió al olvido? Antes de comenzar, hoy te voy a contar todo. Si disfrutas de relatos dramatizados que destacan la memoria, el sentimiento y las enseñanzas que olvidamos en nuestra propia cultura, te animo a que te suscribas, le des me gusta y me indiques desde qué ciudad nos estás mirando. Gracias a tu respaldo, podemos seguir contando historias sobre nosotros mismos, acerca de lo que éramos y de lo que somos todavía. Esta imagen fue descubierta en el bolsillo de una camisa que un barbero de Tlaquepaque, Jalisco, había guardado durante décadas en su armario. La fotografía muestra a dos chicos en la plaza de Tlaquepaque, un domingo del año 1931 y si observas detenidamente, notarás algo raro. La niña sostiene un pequeño papalote de paya, con una fuerza que no se espera para un simple juguete, y el joven la observa de reojo como si tuviera un secreto horrible, pero lo más inquietante está en sus manos. Ella tiene un centavo de cobre colgado del cuello con un cordón, y 27 años después, reaparece en el mismo lugar. Aunque está gastado, permanece intacto, como una prueba de un amor que resistió el silencio más largo que cualquier carta podría aguantar. Esta mujer es Alma Robles, de 18 años. Es hija de artesanos que esmaltaban utensilios de mesa en un cobertizo arrendado. Su madre, doña Cirila, tosía cada noche hasta llegar a escupir sangre sobre una tela que lavaba antes del amanecer. Alma laboraba en un puesto del mercado sirviendo café. A pesar de que el padre del pueblo le había enseñado a leer, sus manos quemadas por la lejía y las ollas calientes mostraban que leer no era suficiente para saldar deudas. Los datos municipales de Tlaquepaque indican que en 1931 más del 60% de las mujeres con escasos recursos laboraban como empleadas del hogar. Alma sabía que ese era su destino si la familia no podía pagar el alquiler del cobertizo donde guardaban el horno de esmaltar. No obstante, Alma tenía algo más que miedo en su corazón. Tenía el recuerdo de un chico delgado que cada domingo adquiría un buñuelo con el único centavo que le quedaba tras cargar cajas toda la semana. Un niño que no solía hablar mucho, pero que en una ocasión le devolvió un papalote de paya que ella había hallado en el suelo, y cuando sus dedos se tocaron al dárselo, comprendieron los dos que no podían intercambiar nada más que insignificantes gestos, ya que en México en 1931, 11 años después de la finalización de la Revolución, la reforma agraria había garantizado tierras para todos. Sin embargo, millones de personas seguían viviendo en la miseria urbana, aprisionados entre promesas incumplidas y deudas heredadas como maldiciones. El chico se llamaba Iker Salgado, tenía 20 años y había quedado huérfano de padre a los 12, cuando halló al anciano echado en un callejón con olor a aguardiente de mala calidad y moscas saliendo de su boca abierta. A partir de ese día, Iker no volvió a beber alcohol. Sin embargo, la gente de la plaza lo consideraba arrogante,
como si el hecho de rehusar la botella que circulaba los sábados fuera un agravio a la comunidad. Iker trabajaba en una olaria como ayudante, transportando cajas de cerámica que le dejaban las manos cortadas y el hombro derecho siempre más bajo que el izquierdo. Por 1 centavo los niños podían comprarle pequeños papalotes de pala que él tejía por las noches. Alma descubrió uno de esos papalotes aquel domingo. Ninguno de los dos sabía que sus vidas se romperían en exactamente 7 días, de una manera tan silenciosa que nadie en la plaza lo notaría. Esto se debía a que don Pascual Medina, un comerciante endeudado con los atravesadores que dominaban el mercado, había determinado que la familia Robles le adeudaba 3 meses de renta del cobertizo y que si no lo hacían, Alma tendría que ir a trabajar en su hogar en Tepatitlán, con cama y comida. No era una propuesta indecorosa, dicha en voz alta, pero los dos entendían lo que conllevaba. Cuando un hombre de 45 años le ofrecía cama y comida a una joven de 18 sin familia, que la protegiera. Los registros históricos indican que el sistema de crédito depredador endeudaba a familias enteras, con obligaciones económicas imposibles de pagar, y los patrones locales utilizaban ese poder de la misma manera que se usa una soga alrededor del cuello de un animal. Sin embargo, antes de que todo se desmoronara, existió un instante solamente y o no, en el que Iker y Alma fueron captados por un hombre que cobraba 10 centavos por retrato y aseguraba adornar la barbería de su amigo con las mejores fotografías. Alma mantuvo el papalote que le había regalado Iker. Iker echó un vistazo a la joven que nunca podría tener. El cuello de ella brilló con el centavo de cobre bajo el sol intenso del mediodía, y en ese momento, sin ser conscientes de ello, quedaron prisioneros eternamente dentro de un rectángulo de papel que un niño llamado Teófilo Márquez, de 9 años, observaría a diario durante los siguientes 30 años. Porque cuando don Pascual llegó a la casa de doña Cirila, con los documentos de la deuda y el ultimátum final, Alma vio a su madre tosiendo sangre en el trapo y comprendió que no había alternativa. Supo que tendría que subir al camión de carga que se dirigía a Tepatitlán. Se dio cuenta de que el centavo en su cuello y el papalote en su cesto serían lo único que conservaría de aquel domingo en la plaza, y tuvo la certeza, aunque nunca lo verbalizó en voz alta, de que el joven delgado de la olaria continuaría viviendo sin ella, ya que así era como operaba el mundo para los pobres. En 1931, no escogías tu destino, simplemente sobrevivías al que te asignaban. Pero lo que Alma desconocía, y lo que ninguno de los dos podía prever, era que ese centavo y ese papalote lo seguirían durante 27 años de silencio, que aquella imagen en la pared de una barbería se volvería el único testigo de un amor que nunca tuvo palabras, sino solamente gestos secretos repetidos por 2 individuos a quienes el mundo separó, pero no lograron olvidar. Y todo comenzó a desmoronarse exactamente 6 días después de esa foto, cuando Iker arribó al cobertizo de los Robles y halló en el horno solamente cenizas frías. Un vecino le dijo: «Han, se la llevaron esta mañana. Chico, y si quieres continuar trabajando aquí, más te vale no hacer preguntas». En 1931, México era una nación en la que las madres ocultaban a sus hijos al oír pasos ajenos en la calle, donde las deudas se transmitían como apellidos y donde una chica de 18 años tenía la posibilidad de desaparecer en un camión sin que nadie interrogara. Los diarios de aquellos sobrevivientes mencionan que la ley no escrita era sencilla: delatar o morir, acatar o perderlo todo. Y Alma Robles había perdido todo sin haber cometido ninguna desobediencia. El camión se fue antes de que amaneciera. Alma estaba sentada entre cajas de cerámica y sacos de maíz, con el centavo colgado del cuello y el papalote de pala almacenado en la parte baja de su cesta de mimbre. No derramó lágrimas. Desde pequeñas,
Las chicas pobres aprendían que llorar era un lujo que no podían darse, que las lágrimas no curaban pulmones enfermos ni pagaban deudas. Sin embargo, sus manos temblaban cuando tocaban el centavo, y ese temblor la acompañaría durante los siguientes 27 años, siempre que rememorara el último domingo en la plaza. Tepatitlán estaba a 4 horas de distancia, por caminos sin pavimentar, que el camión atravesaba levantando polvo rojo. Alma arribó a una vivienda de adobe con un patio interior, en la que gallinas picoteaban entre las macetas de geranios, y el techo era de tejas de barro. Doña Elvira Medina, la esposa de don Pascual, tenía 38 años y había aprendido a sobrevivir siendo invisible en su propia casa. Miró a Alma con ojos que lo entendían todo sin necesidad de palabras y le indicó el cuarto de servicio al fondo, una habitación de 3 metros cuadrados que tenía una ventana con vista al corral y un catre de hierro. En los meses iniciales, Alma laboró desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Encendía el fogón, trituraba el maíz para hacer tortillas y lavaba la ropa en el pilón de piedra hasta que sus manos quedaban lastimadas. Barría, trapeaba, servía los alimentos, lavaba los platos y se desplomaba en el catre al final del día, sin energía para quitarse el delantal. De acuerdo con los registros del censo de 1930, las trabajadoras del hogar laboraban a diario un promedio de 16 horas, sin tener ningún día libre al mes, y Alma se dio cuenta de que su circunstancia no era la excepción, sino más bien lo habitual. En Tlacpape, Iker Salgado se había quedado sin empleo en la Olaria. Por su parte, don Pascual había difundido el rumor de que el chico era irresponsable, de que no iba a trabajar para ir tras las chicas, de que era imposible fiarse de una persona tan vanidosa y de que se negaba a tomar con los demás. Iker se quedó sin trabajo y con una reputación dañada en solo unas semanas, en un pueblo donde uno obtenía trabajo a través de recomendaciones y lo perdía por rumores. Fue en ese momento cuando tomó la decisión que marcaría su vida. Se dirigió a pie a la estación del tren regional que unía Ocotlán y Guadalajara. Esa línea ferroviaria fue construida en 1890 y tenía como propósito mover tanto mercancías como trabajadores temporales que buscaban trabajo en las fábricas y solarias de la zona. Iker logró un empleo en la estación, donde dormía en una habitación con otros 6 hombres y se alimentaba de tortillas frías y frijoles, si había, o solo tortillas, si no. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Iker llevaba dentro de su sombrero de palma el mismo papalote que había tejido para Alma aquel domingo. Lo sacaba en la noche, cuando los demás estaban durmiendo. Lo miraba a la luz de una vela y después lo guardaba otra vez, como si fuera un secreto que no podía contarle a nadie. Algo estaba sucediendo en Tepatitlán. Doña Elvira se había percatado de que Alma sabía leer, a diferencia de las demás empleadas que habían trabajado en su casa. Doña Elvira le pidió a Alma que revisara las cuentas de las compras del mercado una noche, luego de que don Pascual se quedara dormido en su silla con la borrachera. Alma se percató de que el proveedor de verduras estaba cobrando el doble del precio de los tomates y los chiles. Doña Elvira cambió de proveedor sin decir nada. Un mes después, Alma había reestructurado la despensa por completo, estableciendo un sistema en el que nada se tiraba y cada centavo se extendía al máximo. Fue en aquel momento cuando don Pascual trató de lo inevitable. Una tarde, cuando doña Elvira se había ido a ver a su hermana, él entró al cuarto de servicio con olor a aguardiente y palabras balbuceadas. Alma estaba doblando ropa, y al cerrar él la puerta tras de sí, ella supo que había llegado el momento que había temido desde el primer día. No obstante, Alma optó por hacer algo que había aprendido a través de observar a su madre negociar con los acreedores durante años. En vez de gritar o escapar, habló de cifras. Le dijo que había hallado un modo de adquirir harina más barata
en el mercado de los jueves, que sabía cómo hacer jabón con residuos grasos y así ahorrar 3 pesos mensuales, y que podía negociar con las vendedoras del mercado para obtener precios más bajos si le daban permiso. Don Pascual, aturdido por el aguardiente y por una joven que hablaba de economía doméstica, en vez de rogar, salió de la habitación murmurando algo ininteligible. Y cuando doña Elvira volvió esa noche, Alma le narró todo, no como víctima, sino como una persona que acababa de encontrar su única arma volverse imprescindible, no por su cuerpo, sino porque era capaz de hacer que el dinero se estirara más. Los meses pasaron a 1931, se transformó en 1932, y después en 1933, Iker había aprendido en Ocotlán, de un anciano que trabajaba en la olaria, algo importante: el empleo de menos carbón para quemar la cerámica a una temperatura baja. Aunque la técnica era sencilla, solo unos pocos estaban familiarizados con ella, y cuando Iker la implementó, los costos disminuyeron y la producción creció. De ayudante pasó a ser asistente del maestro del horno, y luego, tras el fallecimiento de este por neumonía en invierno de 1935, Iker se volvió el nuevo maestro. Tenía 24 años, una cicatriz de quemadura en el brazo derecho, producto de un accidente con brasas, y un papalote de pala oculto en su sombrero, que solamente él sabía que existía. Al mismo tiempo, Alma había logrado en Tepatitlán lo que parecía imposible: obtener el respeto de doña Elvira y la dependencia económica de don Pascual. Cuando tenía 22 años, se ocupaba de todas las compras del hogar. Había establecido una red de intercambios con otras trabajadoras, en la que se compartían desde ropa hasta ingredientes sin desembolsar dinero, y cada mes guardaba 20 centavos en un tarro enterrado en el corral. Su cuerpo continuaba cansado, sus manos seguían callosas y quemadas. Sin embargo, había adquirido algo que ningún patrón podía arrebatarle: cómo sobrevivir sin rendirse, cómo negociar sin rogar, cómo decir que no sin gritar. Sin embargo, Alma solicitaba permiso para asistir a misa en Tlaquepaque todos los 2 de febrero, que es el día de la Virgen de la Candelaria. Cuando doña Elvira le daba el día libre, Alma tomaba la camioneta de vuelta a su pueblo natal. Luego iba directamente a la barbería de la plaza, en la que trabajaba Teófilo Márquez, hijo del antiguo barbero. Cuando su padre falleció, Teo tenía 13 años y había recibido el negocio en herencia. Waen-la-Perte, justo donde siempre había estado, estaba colgada la imagen de 2 jóvenes en la plaza. Una joven con un papalote y un chico observándola de reojo. Alma entraba, pedía que le mostraran la fotografía, tocaba el vidrio en donde aparecía su rostro joven, besaba el centavo que aún tenía colgado del cuello y se marchaba sin pronunciar palabra. Teo únicamente miraba, no preguntaba nada, y en su mirada de adolescente que había crecido, observando historias mudas, empezaba a entender que esa fotografía no era solo un retrato sencillo, sino el testigo mudo de algo que él todavía no comprendía completamente. Sign embargo. Lo que Teo desconocía era que durante otros meses del año también acudía un hombre delgado con un sombrero, desgastado, a la barbería. Entraba, observaba la fotografía, sacaba algo pequeño de su sombrero, lo miraba por unos segundos y después lo guardaba nuevamente antes de marcharse en silencio. Eran 2 personas, los mismos objetos y visitas que nunca coincidían. Además, había una imagen que albergaba el secreto de un amor que había aprendido a existir solo a través de gestos repetidos cada cierto tiempo, como quien riega una planta reacia a morir. Incluso en el desierto más árido Nuno, habían pasado 9 años desde que se tomó aquella foto en la plaza.
Alma tenía 27 años, pero sus manos aparentaban tener 50. Doña Cirila había fallecido de tuberculosis en 1937, expectorando sangre hasta el último instante en un hospital público, donde las enfermeras tenían que cuidar a 30 pacientes simultáneamente. Alma llegó con un día de retraso al funeral, porque don Pascual no le daba autorización, hasta que doña Elvira se interpuso, y cuando por fin tuvo la oportunidad de ver la tumba, solo encontró una cruz de madera sin nombre y tierra recién removida. Los datos de la época indican que la tuberculosis mató a 1 de cada 3 personas en áreas rurales, y que las medicinas antibióticas que podrían haberla salvado no se distribuyeron por el campo mexicano hasta finales de los años 40. A la edad de 29 años, Iker llevaba una vida que se había convertido en algo mecánico, tan mecánica como el funcionamiento de los hornos que operaba. Se despertaba a las 5, encendía el fuego, supervisaba la quema, enseñaba a los aprendices, comía tortillas frías, regresaba al horno y al concluir el día se desplomaba en su cama, con partidas sin fuerzas para soñar. Un compañero le había roto los dientes frontales de un puñetazo en 1938, durante una pelea por turnos laborales. Desde entonces, Iker sonreía con la boca cerrada, como si ocultara una vergüenza que solo él notaba. Había aprendido a leer a los 30 años con ayuda de un niño de 12 que trabajaba limpiando hornos y tenía la paciencia para enseñarle, letra por letra y palabra por palabra, utilizando ceniza sobre el suelo de tierra como si fuera una pizarra. Sin embargo, algo estaba sucediendo en México durante la década de los 40 en las solarias de Jalisco. El movimiento cooperativista, que había surgido de los ideales revolucionarios, pero que tardó décadas en concretarse, empezaba a cobrar forma. Los empleados empezaban a organizarse, no con el fin de realizar huelgas, sino para adquirir en conjunto los medios de producción. La olaria en la que trabajaba Iker se transformó en cooperativa en 1942. Cada empleado contribuyó con lo que pudo, desde 10 pesos hasta el sueldo de un mes completo, y adquirieron el terreno y los hornos al antiguo propietario que había contraído deudas con la entidad bancaria. El dueño del horno, quien ya era maestro del mismo, sugirió algo que nadie había contemplado: dividir las ganancias de acuerdo a la labor proporcionada, pero asegurando un mínimo para cada uno. Fue la primera vez en su vida que habló ante más de 10 personas, y lo hizo con una voz temblorosa, como la de alguien que nunca había aprendido a confiar en sus propias palabras. Sin embargo, los números eran claros, la propuesta era justa, y fue aprobada por la cooperativa. Los trabajadores de aquella olaria, por primera vez en su historia, cobraban más que un salario ordinario. Se hacían con una participación en algo que era parcialmente de ellos. En Tepatitlán, por su parte, Alma había logrado lo que parecía imposible. En 1948, a los 35 años de edad, adquirió su primera olla personal con el dinero que había ahorrado durante 17 años, centavo por centavo. No era una olla cualquiera, sino una de las que se producen en las oarias de Ocotlán, conocidas por su resistencia a romperse durante décadas. Elvira, quien ya era de 46 años y tenía el cabello totalmente canoso, le había concedido la autorización para comercializar tamales en el mercado de Tepatitlán los domingos, empleando la cocina de su vivienda. El sábado por la noche, Alma hacía la masa y la envolvía en hojas de maíz que obtenía al intercambiar con las vendedoras. Luego vendía cada tamal a 20 centavos los domingos. Con los beneficios adquiría más ingredientes. Daba un porcentaje a doña Elvira por utilizar la cocina. Guardaba otro porcentaje en su lata enterrada y el resto se lo mandaba a una prima que vivía lejos y que había quedado viuda con 3 hijos. Pero el cuerpo hace que se le paguen sus cuentas. Alma, a los 38 años,
Ya no necesitaba despertador, se despertaba todos los días a las 4 de la mañana. Su cuerpo había aprendido ese horario durante casi 20 años y no podía olvidarlo. Tenía las manos enrojecidas con un dolor persistente que se intensificaba cuando llovía. Los dientes de atrás estaban podridos debido a una infección que nunca trató, pues el dentista cobraba más de lo que ella ganaba en 2 meses. Y su espalda sonaba cada vez que se agachaba para recoger algo del suelo. La pobreza no solo consistía en la ausencia de dinero, sino también en un deterioro físico que se acumulaba en el cuerpo, como si fuera óxido sobre metal viejo. Iker libraba su propia guerra, callada en Ocotlán. Cuando tenía 35 años, comenzó a sentir dolor en las manos de una manera anormal. Al principio era solamente durante las mañanas, una rigidez que se desvanecía tras el calentamiento del horno. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sufrimiento se volvió persistente y los dedos comenzaron a inflamarse en las articulaciones. Los accidentes laborales en las solarias eran tan frecuentes que ni siquiera se documentaban, y la artritis precoz, que surgía por trabajar con humedad y cargar peso, era un asunto que todos los trabajadores veían como una parte ineludible de su trabajo. Iker ocultaba el sufrimiento de la misma manera que había escondido todo lo demás en su vida, apretando los dientes rotos y continuando. Para él, detenerse significaba perder el trabajo y con la única identidad que había construido. Pero Iker también había adquirido algo valioso a la enseñanza. Por las tardes, tras vigilar los hornos, le dedicaba tiempo a enseñarles a los aprendices la técnica de quema lenta que había perfeccionado a lo largo de años. No lo hacía por bondad, sino por un motivo más hondo, la necesidad de dejar algo que perdurara después de él, de tener la certeza de que su conocimiento no se extinguiría con su muerte. Y por las noches continuaba tejiendo pequeños papalotis de pala para los hijos de los empleados. No cobraban nada, solo los hacía y les regalaba, mientras él fumaba un cigarro barato, sentado en la puerta de su cuarto compartido. Observaba a los niños correr con ellos. Uno en el gobierno de Jalisco declaró que iba a poner en marcha una feria de artesanos con él, propósito de estimular la compra local y atraer a los consumidores de Guadalajara y Ciudad de México. Fue el año en que todo comenzó a dirigirse hacia el encuentro inevitable. Las cooperativas comenzaron a prepararse desde entonces, aunque sería en 1958, casi 10 años después. La feria representaba algo que parecía imposible: el reconocimiento oficial de la labor artesanal, la posibilidad de vender sin intermediarios y que los productores pudieran negociar directamente con los consumidores, evitando así que los intermediarios se quedaran con la mitad de las ganancias. Doña Elvira tuvo una idea cuando escuchó la noticia en la radio en Tepatitlán. Si la feria ofrecía comida típica, se requerirían cocineras capaces de elaborar buñuelos y tamales en grandes volúmenes. Y ella conocía a una persona que había mejorado esas recetas durante casi 20 años. Le sugirió a Alma que organizara el buffet de comida tradicional para la feria, a cambio de un porcentaje de las ganancias. No era caridad, sino negocio, y las dos lo sabían. Alma accedió con la condición de que tuviera la posibilidad de seleccionar a sus asistentes y discutir directamente con los proveedores los costos de los ingredientes. En la feria, Iker fue escogido para hacer la representación de los alfareros en la cooperativa de Ocotlán. Transportaría muestras de las cazuelas y ollas que producían. Además contaría con un área para exhibir el método de quema que los había hecho famosos en la zona. Tenía 46 años, manos deformadas por la artritis, dientes rotos y una cicatriz de quemadura que le subía por todo el brazo derecho. Además, guardaba un papalote de pala en el interior de su sombrero. Ese había resistido a 27 años de trabajo, sudor y olvido. Teófilo Márquez, en la barbería de Tlaquepaque, y con 36 años de edad, había presenciado cosas que no lograba describir verbalmente. Durante casi 20 años,
había observado a la misma mujer entrar cada 2 de febrero, solicitando ver la misma imagen y tocando siempre el centavo que llevaba colgado del cuello. En otros meses, había observado a un hombre de sombrero viejo que entraba, siempre escudriñando la misma fotografía y extrayendo algo pequeño de su sombrero antes de volver a guardarlo. Y, a pesar de no haberlos visto juntos antes, Teo había adquirido la habilidad de reconocer lo que es evidente. Eran las mismas 2 personas de la imagen, solo que 27 años más viejas, con más cansancio y más quebradas por la vida, pero aún así sosteniendo 2 objetos que no comprendía nadie. Teo sabía exactamente qué foto llevaría cuando los organizadores de la feria le solicitaron que montara un stand con recuerdos históricos de la plaza. No la llevaría por romanticismo ni por nostalgia, sino por una razón más sencilla y profunda, debido a que pensaba que la gente buena merecía ser recordada, y porque, tras observar durante 27 años visitas calladas a un trozo de papel colgado en su pared, sentía que esa historia merecía un final, aunque no supiera cuál sería uno en el año en el que se produjo el encuentro. Alma contaba con 45 años. Iker tenía 47 años. Los dos habían soportado 3 décadas de soledad, pobreza y trabajo duro. Ninguno de ellos se había casado ni olvidado. Y en una plaza de Tlaquepaque, el lugar donde todo comenzó, donde las sombras de 2 jóvenes casi se tocaban en una fotografía descolorida, el destino no tenía planeado un milagro, sino algo mucho más sencillo y poderoso, una posibilidad para que 2 individuos separados por el mundo pudieran verse finalmente a los ojos como iguales, con objetos desgastados en las manos y décadas de silencio, aguardando ser quebrantadas con una sola palabra. El 15 de marzo de 1958 se inauguró la Feria del Artesano de Jalisco, un sábado de cielo despejado y sol que brillaba en la plaza de Tlaquepaque, exactamente como lo había hecho 27 años antes. Los stands estaban dispuestos en hileras ordenadas, con banderines de colores colgando entre los puestos y el aire impregnado con el aroma a canela, barro cocido y maíz tostado. Teófilo Márquez había instalado en el medio de todo un stand de memorias históricas que contenía un pequeño museo con fotografías antiguas de la plaza. Había también artesanos de madera exhibiendo muebles finamente tallados, tejedoras con manteles dispuestos sobre mesas de madera y vendedores de cerámica. Iker llegó temprano, antes de que los comerciantes terminaran de organizar sus productos. Transportaba 3 cajas con cazuelas y ollas producidas en la cooperativa. Para prevenir que se rompieran durante el traslado, cada una de las cajas estaba forrada con papel periódico. A pesar de tener 47 años, aparentaba 60. Su pelo era totalmente gris. Su espalda se encorvaba un poco por décadas de cargar peso y las manos estaban deformadas debido a la artritis que ya no podía ocultar. Llevaba puesta su única camisa limpia, la cual tenía remiendos en los codos, y un sombrero de palma que había sido nuevo en 1935, pero que ahora presentaba manchas de sudor amarillento y fibras sueltas en el ala. Iker vio el cartel del puesto de Teo mientras organizaba las ollas en su estante. Memorias de Tlaquepaque. Imágenes tomadas entre 1920 y 1940. Algo le oprimió el pecho. Antes de que su cabeza pudiera decidir si era buena idea, sus pies lo condujeron hacia allí, y entonces la vio. La fotografía, cubierta con un vidrio que reflejaba la luz solar, estaba montada sobre un caballete de madera. En la plaza hay 2 chicos, una chica con un papalote de paya y un chico que la observa de reojo. Las sombras en el suelo están a punto de tocarse, mientras que el centavo brilla en el cuello de ella. Que se poró. Por un instante no pudo respirar. Aquella imagen representaba todo lo que había sido y todo lo que nunca tuvo la posibilidad de ser. Era el último domingo, antes de que todo se desmoronara. Era la prueba de que, una vez
en el mismo tiempo que le tomó a un fotógrafo apretar el obturador. Él había estado cerca de algo parecido a la felicidad. Sus dedos nudosos se posaron sobre el vidrio, no sobre el rostro de ella, sino sobre el pequeño papalote que sostenía. Así, con la atención de quien manipula algo sagrado, Iker extrajo de debajo de su sombrero un pequeño objeto, el mismo papalote que había tejido con sus propias manos a los 20 años. Aunque estaba desteñido y las fibras se habían vuelto quebradizas, seguía intacto. Lo había llevado durante 27 años. Solo lo sacaba por la noche o cuando hacía visitas calladas a esa barbería, como si fuese el único testimonio de que algo inconcebible había existido alguna vez. No derramó lágrimas. Los varones de su generación no habían aprendido a llorar delante de otros, pero su pecho se movía más rápido de lo habitual y sus labios, apretados, temblaban un poco mientras sostenía el papalote al lado del vidrio de la foto. Alma había finalizado la organización del buffet con alimentos típicos al otro lado de la plaza. Tenía 45 años, pero sus manos se veían como las de alguien de 70, con cicatrices de quemaduras una encima de otra, callos tan gruesos que casi no notaba la temperatura de las ollas, y articulaciones hinchadas que sonaban cada vez que flexionaba los dedos. Usaba un delantal de cocina, manchado con salsa de chile y grasa, además del mismo rebozo de algodón rallado que portaba desde hacía 20 años. El color original ya era solo un recuerdo, pues lo había lavado muchas veces. Antes de que comenzara el servicio de comida, doña Elvira le otorgó permiso para pasear por la feria. Alma se movía entre los puestos, sin un destino concreto, mirando las artesanías con la mirada de alguien que ha aprendido a valorar el trabajo bien hecho, ya que sabe cuánto cuesta cada puntada, cada pieza torneada y cada quiebre en el primer uso. Y luego, sin saber por qué, sus pies la condujeron hacia el puesto de recuerdos. Observó la imagen antes de ver al hombre que se encontraba delante de ella. En ese momento, el mundo se paralizó, porque aquella imagen era todo lo que había perdido y todo lo que nunca dejó de soportar. Era el último instante antes de que la camioneta le quitara la vida. Era la evidencia de que, en algún momento, mientras un fotógrafo demoraba en ganar 10 centavos, ella había sido más que una empleada del hogar con manos quemadas y sueños sepultados. Sus dedos se dirigieron a su cuello de manera instintiva. Allí, en el mismo cordón deteriorado de siempre, colgaba un centavo de cobre. Era viejo y estaba casi liso, cubierto de óxido verde, pero sin embargo, seguía intacto. Lo había lavado miles de veces. Lo había tocado cuando se sentía desesperado. Lo había besado cada 2 de febrero, delante de aquella fotografía, y nunca se lo sacó en 27 años. El hombre que estaba ante la fotografía aún no se había girado. Alma vio su espalda encorvada, su sombrero desgastado y sus manos deformadas que sujetaban algo diminuto contra el cristal. Y entonces él la sintió. Hizo un giro, despacio. Durante un segundo interminable, no se reconocieron. Eran 2 individuos extraños que se encontraban marcados por el trabajo brutal y la pobreza. 2 cuerpos desgastados que poco tenían en común con los de los jóvenes de la imagen, sin dientes en la parte posterior, con arrugas profundas alrededor de los ojos y manos que parecían garras deformadas. Él, con el cabello tan gris que parecía ceniza, los dientes frontales quebrados y una cicatriz de quemadura que le subía por todo el brazo. Sin embargo, Alma alzó el centavo con los dedos y Iker descubrió la palma de su mano, exhibiendo el papalote. Los mismos movimientos, los mismos objetos, 27 años de silencio quebrándose sin que se requieran palabras. Theo, quien había estado organizando otras fotos, los observó y comprendió todo de inmediato. Se quedó quieto, casi sin respirar, porque tras 27 años de observar visitas silenciosas, por fin estaba presenciando lo que esos gestos significaban. No pronunció ninguna palabra, simplemente
retrocedió un paso, creando espacio para que ambos pudieran ocupar el marco que siempre había pertenecido a ellos. Iker preguntó, con una voz ronca, como la de alguien que no ha tenido a quien preguntar nada relevante durante años: Lega Mustarji. No se trataba de una pregunta acerca de la feria, ni tampoco de la hora. Se trataba de una pregunta acerca de 27 Aikos perdidos, de cuerpos desgastados, de vidas que se habían extinguido en empleos que apenas dejaban tiempo para respirar. Llegamos con vida, replicó Alma No, y por primera vez en décadas. Sonrió sin ocultar los dientes que le faltaban, pues tenía razón. Habían llegado. No eran jóvenes, no estaban intactos, ni tenían el futuro a sus espaldas, pero seguían vivos. Aún podían sostener esos objetos. Aún recordando, doña Elvira se acercó a la escena con el recuerdo de que había seguido a Alma desde lejos, pues conocía demasiado bien las historias de mujeres que llevan secretos en el corazón. Observó a Alma, al hombre del papalote y a la fotografía. Comprendió sin que le hicieran falta explicaciones, porque ella también había sido joven y pobre. Además, había tenido sueños que fueron aplastados por el mundo. Además, había comprendido que la vida no brinda segundas oportunidades, a menos que elija hacerlo de la manera más simple y brutal. Doña Elvira, mirando directamente a Iker, afirmó: la cocina requiere un proveedor nuevo para las ollas. Señor, usted hace por encargo. No era caridad ni compasión, sino algo mucho más potente, una oportunidad, un acceso que se abría no por milagros, sino porque alguien con poder optó por utilizarlo para construir y no para aplastar. Alma fue vista por Iker. Alma observó a Iker, y por primera vez en 27 años, ambos comprendieron que tal vez, solo tal vez, el mundo aún no había terminado de escribir su historia. Alma llevó a Iker con precaución hacia la carpa de la cocina, asegurándose de no hacerle daño a sus manos artríticas. En ese lugar, con el aroma de la masa de maíz y el ruido de las ollas hirviendo, lo presentó ante los demás chefs. Él explicó que dominaba el método de quema lenta, el cual hacía las ollas más económicas y duraderas. Se refirió a cifras de costos y tiempos de entrega. Se expresó como una persona que había comprendido, a lo largo de casi 30 años, que los números eran su único recurso frente a un mundo que no ofrecía nada. Gratuitamente. La primera orden la realizó doña Elvira en 50 cacerolas para la cocina. La entrega se realizará en 2 meses. Algunos otros comerciantes que estaban oyendo la conversación se acercaron y preguntaron por los precios. Iker contestó, aún con voz temblorosa pero firme. Las manos le temblaban, pero los números estaban claros. Era la primera vez que negociaba no como trabajador, sino como propietario de su propia labor. La oferta era equitativa, y mientras los pedidos se apilaban, Alma registraba nombres y cantidades en una hoja de papel con su caligrafía trabajosa, la cual aprendió a leer, aunque nunca tuvo suficiente tiempo para practicarla. Ambos comprendieron algo que ningún poema cursi o carta romántica habría podido expresar, que lo que estaban haciendo entre aquellas ollas y esas cifras no era un romance recuperado, sino una sociedad de supervivencia, que el amor verdadero, que sobrevive a la pobreza y al paso del tiempo, no es como en las películas sino como esto: 2 individuos cansados que por fin tienen la posibilidad de colaborar juntos en vez de separados, que pueden sentarse a la misma mesa en lugar de en habitaciones distintas, que pueden mirar hacia el futuro y vislumbrar algo más que otro día de trabajo arduo, seguido del siguiente y del siguiente, hasta fallecer. Los meses posteriores a aquella feria no fueron sencillos, ya que vivir nunca es fácil para aquellos que han tenido décadas de pobreza. Alma e Iker no se trasladaron juntos enseguida, ni proclamaron su amor eterno bajo la luna. Lo que existió fue trabajo, un trabajo arduo y persistente,
el cual ambos conocían mejor que cualquier otra cosa en el mundo. En 1 mes y medio, Iker terminó de cumplir con el primer pedido de 50 ollas. Desde el amanecer hasta la noche, vigilaba cada pieza de manera personal, empleando el procedimiento de quema lenta que había mejorado a lo largo de años. Y trabajó en la cooperativa. Debido a su artritis, le dolían las manos tanto que algunas noches no podía cerrar los dedos. Sin embargo, continuó porque era la primera vez en su vida que no trabajaba solo para subsistir, sino para edificar algo con otra persona. Por su lado, Alma se volvió la administradora no oficial del negocio. Tenía un cuaderno en el que registraba cada pedido, pago y gasto. Negociaba con los vendedores que exigían rebajas inalcanzables, con los transportistas y con los proveedores de barro. Y cuando doña Elvira observó que el negocio iba bien, realizó una acción que asombró a todos. Propuso ser la intermediaria oficial entre la cooperativa de Iker y los restaurantes y cocinas de la zona, recibiendo como contraprestación una comisión equitativa que se repartían entre los tres. No se trataba de una obra de caridad, sino de un negocio, y funcionaba. La cooperativa de Ocotlán, para finales de 1958, había duplicado su producción. 5 personas eran capaces de hacer lo que antes solo Iker sabía, ya que él había instruido a otros maestros del horno sobre su técnica. La distribución de beneficios implicaba que todos obtuviesen más. Y por primera vez, en décadas, los empleados de la olaria podían ahorrar algo de dinero al final del mes, en vez de emplear cada centavo para sobrevivir el día siguiente. Aunque Alma continuaba trabajando para doña Elvira, ahora tenía 2 días libres cada semana y un sueldo justo que representaba su valor real. Empleaba ese tiempo para organizar las entregas, examinar la calidad de las ollas antes de mandarlas y enseñar a otras mujeres que trabajaban en el hogar cómo negociar mejores condiciones con sus empleadores. Lo hacía con números, ejemplos específicos y la paciencia de quien conoce que el verdadero cambio requiere tiempo y se construye un diálogo a la vez, no desde un púlpito o con discursos pomposos. Iker tenía 48 años y Alma 46 en 1959. Se reunían cada domingo en la plaza de Tlaquepaque, no en la barbería ni frente a la fotografía, sino al lado de una fuente, sentados en un banco de piedra. Era el mismo sitio donde 28 años antes habían estado parados sin atreverse a sentarse, porque los bancos eran para las personas que podían tomarse un descanso y ellos solo tenían tiempo para trabajar. Se sentaron ahora. Alma tenía el centavo colgado del cuello. Iker guardaba el papalote en el bolsillo de su camisa, en vez de ocultarlo en el sombrero como antes. Algunas veces Iker tejía papalotes nuevos para obsequiarles a los niños que corrían por la plaza, mientras Alma les daba buñuelos que sobraban de sus exhibiciones de cocina. La gente de la plaza los observaba y sabía, sin tener que preguntar, que esos 2 ancianos estaban de alguna manera juntos, no por ser romántico, sino por lo obvio que eran, por la manera en que ella le traía el agua, sin que él lo pidiera, porque él se encargaba de la canasta de ella, a pesar de que sus manos temblaban con el peso debido a su artritis, por los silencios cómodos de quien no siente la necesidad de llenar cada segundo con palabras, pues ya comunicaron todo lo esencial hace décadas, con pequeños gestos. Teófilo Márquez realizó un acto en 1960 que modificaría el sentido de todo. Trasladó la fotografía que estaba en el fondo de la barbería a un lugar visible desde el exterior, al frente. No la enmarcó de manera ostentosa, ni escribió una placa con un relato dramático que contara toda la historia. Solamente puso una pequeña tarjeta que decía Plaza de Tlaquepaque, 1931, sin más explicaciones ni nombres. Aprendió Teo, a lo largo de 29 años, de observar visitas sin ruido, que las historias auténticas
no requieren narración, solo necesitan testigos. Y esa foto había presenciado algo que él ahora comprendía a la perfección. El amor no siempre se manifiesta en gritos, ni se expresa en cartas con perfume, sino que, en ocasiones, simplemente reitera acciones sencillas a lo largo de décadas, hasta que finalmente el mundo se fatiga de dividir lo que nunca debió estar separado. Los domingos, cuando Alma e Iker se levantaban del banco para regresar a sus respectivos trabajos, porque sí, aún tenían que trabajar. La pobreza no había desaparecido de manera mágica, ni ganarían nunca el dinero suficiente para retirarse. Sus sombras en el pavimento de piedra, finalmente, se enlazaban, igual que en la imagen de 1931. Sin embargo, ahora tenían la posibilidad de andar juntos, en vez de estar separados por poder ajeno y deuda. La cooperativa estableció un contrato permanente con 5 restaurantes de Guadalajara en 1962. Iker, de 51 años, y con manos que apenas podían sostener objetos pesados, dejó de trabajar directamente en los hornos y se convirtió en el supervisor técnico. Enseñaba, examinaba la calidad y negociaba con los que compraban. Alma, de 49 años, tenía una espalda que sonaba cada vez que se movía. Dejó el trabajo en casa con doña Elvira y pasó a ser la administradora oficial de una pequeña tienda alquilada en Tlaquepaque que vendía ollas, donde gestionaba los pedidos y organizaba las entregas. No se casaron, no porque no se quisieran, sino porque en ese momento de sus vidas preferían tener la seguridad diaria de que el otro estaría ahí al día siguiente que los documentos oficiales. Compartían los gastos, compartían el trabajo, compartían el banco de la plaza los domingos, y eso era más que suficiente. Todo lo que les había sido negado durante 30 años y que finalmente habían conseguido, no por un destino romántico, sino a través de una tenaz supervivencia y trabajo en conjunto. Las demás trabajadoras del hogar comenzaron a buscar a Alma para solicitar su asesoría. Las mamás solteras que trabajaban en la cocina le consultaban sobre cómo negociar sueldos equitativos. Los miembros jóvenes de la cooperativa buscaban a Iker para aprender no únicamente la técnica del horno, sino también cómo organizarse entre ellos como trabajadores, evitando que un patrón los explotara. Sin buscarlo ni planearlo, se habían transformado en algo que nadie había imaginado ser. Referentes silenciosos de que era factible subsistir con dignidad, a pesar de que el mundo trataba de aplastarte. Doña Elvira falleció de un infarto en 1965, cuando tenía 63 años. Legó a Alma una suma modesta de dinero en su testamento, junto con una nota escrita a mano que decía: «Ampara la chica que me mostró que el verdadero valor no consiste en obedecer, sino en volverme imprescindible haciendo bien lo que es importante». Alma lloró por primera vez en décadas, no por dinero, sino porque le reconocieron que había sido protegida en el pasado por una persona cuando nadie más lo hizo. Alma e Iker adquirieron, con ese dinero y los ahorros que habían logrado reunir durante años, una casa modesta en las afueras de Tlaquepaque. La vivienda contaba con 2 habitaciones, un patio con un limonero y muros de adobe que requerían arreglos frecuentes. No era mucho, pero le pertenecía. Por primera vez en sus vidas, tenían un lugar que no era del patrón, ni dependía de la labor del día siguiente. Sembraron hortalizas en el jardín. Iker fabricó un horno de barro pequeño en el que instruía a los niños del vecindario sobre cómo elaborar pequeñas piezas de cerámica. Alma organizaba almuerzos comunitarios los sábados, en los que las mujeres de la vecindad compartían recetas y cambiaban ingredientes. La casa se llenó de vida, de la manera más sencilla y hermosa, con personas que trabajaban arduamente. Se brindaban ayuda entre sí y comprendían que sobrevivir juntos era más fácil que hacerlo en soledad. La imagen de 1931 no fue nunca retirada de la barbería de Teo. Continuó
colgada en la parte frontal, a la vista de la calle, con su sencilla placa que únicamente indicaba el lugar y la fecha. Los domingos, en su camino hacia el banco de la plaza, Alma e Iker solían detenerse unos instantes a contemplar la barbería, no con melancolía ni con tristeza, sino con algo más profundo y auténtico, la conciencia de que esos dos jóvenes de la fotografía habían logrado sobrevivir hasta transformarse en estos dos ancianos fatigados que por fin podían estar juntos. El centavo continuaba colgado del cuello de Alma, tan deteriorado que la fecha era apenas perceptible. El papalote, aunque con las fibras quebradizas, seguía intacto en el bolsillo de la camisa de Iker. No se trataba de símbolos románticos, sino de recordatorios brutalmente sinceros de que llevaban eso durante 35 años, porque no tenían nada más que llevar. Poc en la extreme los objetos más sencillos se vuelven sagrados, simplemente por haber subsistido cuando todo lo demás se ha perdido. Y si alguien les hubiese hecho la pregunta de si habían recuperado el tiempo perdido, ambos habrían dado la misma respuesta. Lo que el mundo te ha quitado no se puede recuperar. Solo aprendes a crear algo nuevo con lo que queda, y lo que quedaba era adecuado. Dos cuerpos desgastados que habían aprendido a reposar juntos. Dos vidas que, al final, tenían la posibilidad de avanzar juntas. Después de 35 años de separación, dos sombras finalmente se encontraban en el piso de piedra de la Plaza Tlaquepaque cada domingo por la tarde, exactamente a la misma hora que lo habían hecho en una fotografía que nadie relevante vería jamás. Sin embargo, para ellos era un testimonio de que alguna vez, hace mucho tiempo, habían sido jóvenes y habían tenido la fe de que el futuro podría cambiar. Y resultó que estaban en lo cierto. El futuro distinto no llegó de forma rápida, fácil o romántica. Llegó con manos artríticas y cuerpos quebrados. 27 años tarde. Pero llegó. Al final, eso era lo único que contaba. Hasta la fecha, la fotografía sigue en la misma barbería de Tlaquepaque, que ahora está a cargo del nieto de Teófilo. La llante pasa, los ve y continúa sin darse cuenta de que estos dos jóvenes, con un papalote y un centavo, escribieron la historia más sencilla y a la vez extraordinaria que el barrio había presenciado. La historia de dos individuos que sobrevivieron al mundo que intentó destruirlos, pero finalmente prevalecieron, no porque el amor venciera todo, sino porque aprendió a ser paciente, silencioso e incluso a manifestarse en pequeños gestos durante décadas, hasta que por fin adquirió permiso para transformarse en rutina diaria, en trabajo compartido o en sombras tocándose los domingos por la tarde, mientras los niños juegan alrededor con papalotes hechos de paya. Un anciano con manos temblorosas sigue tejiéndolos, porque es lo único que siempre ha sabido hacer bien. Historias como esta, aunque sean ficticias, dramatizadas desde lo más profundo de nuestra cultura, nos hacen recordar que la vida se mantiene a través de pequeños actos que perduran, incluso cuando el tiempo y la pobreza parecen borrar todo. Un centavo gastado o un papalote descolorido pueden ser el testimonio callado de lo que pudimos resistir, y que los afectos verdaderos no siempre llegan cuando los esperamos, sino más bien cuando finalmente estamos preparados para mirarlos con honestidad. Después de una vida entera aprendiendo a sobrevivir, y ahora te invito a reflexionar. ¿Alguna vez guardaste un objeto sencillo que, con el tiempo, terminó acumulando una historia completa? ¿Qué te enseñó esta historia acerca del silencio, la paciencia y cómo la vida a veces nos devuelve lo que nos quitó? ¿Piensas que el amor también puede ser construido de la misma manera en que ellos lo hicieron, con dignidad, labores y rutinas comunes? Si has llegado
hasta aquí. Escribe la palabra resistencia en los comentarios para que sepas que seguiste toda esta historia hasta el final. Cuéntame, además, de qué ciudad eres y si quieres compartir algún recuerdo familiar de tiempos pasados, alguna historia de tus bisabuelos o abuelos que pueda inspirar futuros relatos para este canal. Gran parte de las historias que contamos surgen del eco de esas vidas que están a punto de perderse entre generaciones. Y antes de que te vayas, con mucho cariño, te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Comparte este video y si deseas continuar viajando entre recuerdos y emociones, haz clic en el video que ahora se muestra en la pantalla. Gracias por formar parte de esta comunidad que aprecia las historias que nos conmueven, nos enseñan y nos hacen recordar quiénes somos.